En este segundo vídeo dedicado a los tipos de mercado, estructuras de mercado que se alejan del modelo perfectamente competitivo, vamos a centrarnos en uno de ellos, el modelo más alejado de la competencia perfecta, que es el monopolio. Hemos presentado en un vídeo anterior las características o la característica que explicaba o reflejaba ese poder de mercado del que se benefician este tipo de mercados, monopolio, oligopolio y competencia monopolística, como es el hecho de enfrentarse a una curva de demanda del mercado y tener una estructura de ingreso marginal que está por debajo de la curva de demanda. Por tanto, ya no tiene esa situación donde precio e ingreso marginal coincidían, como es en competencia perfecta, sino que el ingreso marginal está por debajo de la curva de demanda. Y vamos a centrarnos en ver cuáles son los efectos que tiene para la sociedad esta forma de mercado. Como son, cuál es el resultado que genera la existencia de monopolios en términos de precios y de cantidades, y lo que significa en términos de pérdida de excedente total. Bien, aquí están las características del monopolio. Es una estructura de mercado en la que hay un único productor que lo es por esas barreras de entrada que veíamos en el vídeo anterior, al margen de las razones que puedan existir de carácter político, nos interesan solo las económicas. Un único productor puede serlo porque tenga la patente para producir un determinado medicamento, como ocurre con la mayoría de los productos farmacéuticos, y que convierten para un medicamento concreto al laboratorio que lo produce monopolista respecto de ese producto, lo que le permite fijar precios y cantidades, algo que no puede ocurrir en competencia perfecta. Normalmente el producto es único, no existen sustitutivos cercanos. El medicamento que cura el hepatitis C, por el momento no tiene un sustitutivo cercano. El día que lo tenga, esto se convertirá en un oligopolio, pero mientras tanto el laboratorio que tiene la patente y que lo produce se comporta como un monopolista. Existen barreras de entrada, las que veíamos antes, y ya no se cumple la regla de producción que maximiza el beneficio de precio igual a coste marginal, sino que el precio es superior al coste marginal. Es decir, por cada unidad que vende, la va a vender con un precio que es superior a lo que le cuesta producir esa unidad. Y veremos que eso significa que el monopolista obtiene beneficios extraordinarios, cuando en competencia perfecta a largo plazo el beneficio es cero. Veremos que en monopolio y en competencia monopolística, también en oligopolio, existen beneficios extraordinarios. Bien, estas eran las barreras de entrada a las que nos referíamos antes. Y quería traer aquí la frase o la expresión de Adam Smith, que en 1776, cuando publica su libro La riqueza de las naciones, ya advierte las características de los monopolistas. Ya no es algo del siglo XX, el monopolio, ni del siglo XIX. Estamos hablando de lo que observaba Adam Smith en el siglo XVIII. Y lo que dice es la simple y pura descripción de lo que ocurre con un monopolio. Es decir, los monopolistas, manteniendo bajas las disponibilidades de sus productos en el mercado y no satisfaciendo jamás la demanda efectiva, venden sus géneros a un precio mucho más alto que el natural. Aquí por natural podemos entender el de competencia perfecta. Y elevan por encima de la tasa natural sus ganancias, esos beneficios extraordinarios a los que me refería antes, bien consistan estas en salarios o en beneficios. De manera que el problema que puede generar el monopolio en términos de precios más altos y cantidades inferiores a las deseables, pues ya fue observado por Adam Smith en el siglo XVIII, cuando publica su libro La riqueza de las naciones. Bien, este es el gráfico que representa al monopolio. Vamos a suponer, por razones puramente de simplificación de la explicación, que el coste marginal es constante. Eso es algo bastante realista también, es una simplificación realista. El coste marginal para Microsoft de producir un nuevo CD que contenga Office
si es que se siguen vendiendo CDs que contengan Office, es el mismo, es tremendamente bajo y es independiente del número de copias que produzca. Así que los costes de investigación y de producción previos son los elevados, pero los costes de producción del bien en sí mismo son muy bajos y constantes. Podemos asumir esa hipótesis. Bien, en este gráfico hemos representado la curva de demanda con pendiente negativa, el ingreso marginal por debajo de la curva de demanda, esos costes marginales de producción y unos costes medios que también suponemos que tienen una forma parecida. Esta no es muy próxima a la hipótesis más habitual en los textos de economía, pero podemos suponer que los costes fijos son tan elevados que el mínimo tarda mucho en alcanzarse. Bueno, es realmente irrelevante. Lo interesante, lo importante es lo que ocurre con la relación entre ingreso marginal y coste marginal. Mientras que en competencia perfecta veíamos que precio era igual a ingreso marginal y cuando se igualaba con el coste marginal determinaba la cantidad de producción que maximizaba el beneficio, el monopolista aplica una regla parecida, que es igualar ingreso marginal con coste marginal. Eso ocurre en un punto como este. Pero aquí ya ingreso marginal y coste marginal ya no es igual al precio, porque el precio, la información sobre el precio está contenida en la curva de demanda. De manera que el monopolista tendrá que decir, bien, si este es mi punto en el que el ingreso marginal se iguala con el coste marginal, voy a ver a qué precio puedo venderlo sabiendo cuál es la demanda de mercado. En ese caso, lo que hace es llevar esa información a la curva de demanda y le dice cuál es el precio al que puede vender su producto. Y esta será la cantidad. ¿De acuerdo? Cantidad, precio. Vemos que el precio, en este caso, es muy superior al coste marginal. Y es muy superior también al ingreso marginal. ¿Qué ocurriría en una situación de competencia perfecta? Pues en competencia perfecta la situación sería ingreso marginal igual a coste marginal, pero esto sería el precio. El precio sería este en competencia perfecta. Y la cantidad sería esta en competencia perfecta. Es decir, un precio inferior y una cantidad superior. Este es el gran problema del monopolista comparado con ese modelo teórico ideal que es la competencia perfecta. Fija precios más elevados y se intercambian cantidades menores. Es lo que decía Adam Smith. No fija un precio superior a ese precio natural y no satisface toda la demanda, porque no proporciona, no provee todas las cantidades que se espera que provea. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene el monopolista con esta estructura y con esta forma de fijar los precios? Bien, los ingresos totales del monopolista con esta estructura será el resultado de multiplicar precio por cantidad. Es decir, este será sus ingresos totales que no sus beneficios. ¿Pero cuáles serán sus beneficios? Pues para esta cantidad llevamos la información de la cantidad a la curva de costes, nos dice que estos serían sus costes totales. Los costes totales serían los costes medios por la cantidad, ¿de acuerdo? De manera que si estos son los costes totales y todo este rectángulo son los ingresos, podemos decir que todo esto son beneficios extraordinarios para el monopolista. Beneficios extraordinarios derivados de fijar un precio muy por encima de que se fijaría en competencia perfecta y cantidades inferiores a las que se fijaría también en competencia perfecta. Esto es poder de mercado derivado de esas barreras de entrada que hemos visto anteriormente. El tener una patente, el funcionar con rendimientos decrecientes de escala en largo plazo, el ser o el tener acceso en exclusiva a un determinado input o el disponer de superioridad tecnológica, pues el caso, por ejemplo, de Google o de Apple, etc. Bien, de manera que este es el gráfico que refleja el comportamiento del monopolista
ingreso marginal inferior a la curva de demanda, al fijar un precio por encima de esa igualdad de ingreso marginal igual a coste marginal, un precio por encima del coste marginal le permite obtener beneficios extraordinarios y fijar cantidades inferiores a las deseables. Ahora bien, el que obtenga más o menos beneficios va a depender de cómo sea de elástica la curva de demanda del mercado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos hablando de un medicamento que salva la vida, como puede ser el medicamento desarrollado para curar, en principio, gran parte de los casos de hepatitis C, sería una demanda muy inelástica, muy inelástica. Ahí, uno podría decir incluso que sería perfectamente inelástica. Estaría dispuesto a pagar cualquier cosa por obtener ese medicamento. Si a eso se le añade que en muchos casos, muchos países donde existen sistemas de aseguramiento público o incluso de aseguramiento privado, como es Estados Unidos, quien paga realmente es un tercero, el asegurador, ya se llame Sistema Nacional de Salud o se llame el nombre de una aseguradora privada. En ese caso, la demanda es muy inelástica y cuanto más inelástica es la curva de demanda a la que se enfrenta el monopolista, mayores serán los beneficios que puede obtener, mayor será el precio que puede fijar. Porque, si recordamos la idea de elasticidad de la demanda es más elástica cuantos más y mejores sustitutivos cercanos tiene. Y será más inelástica cuanto menos y peores sustitutivos cercanos tenga. Por tanto, conociendo cómo es la demanda de mercado a la que se enfrenta, el monopolista puede fijar precios más elevados o menos elevados. Por ejemplo, en el caso del medicamento que cura determinados casos de hepatitis C, el laboratorio que por el momento dispone de la patente del único medicamento desarrollado y aprobado por las autoridades sanitarias, sabe que no tiene sustitutivos por el momento. Y sabe que en la mayoría de los países lo van a pagar otros, lo van a pagar los sistemas nacionales de salud o una aseguradora privada. De manera que puede aprovecharse de las circunstancias de esa situación y fijar precios mucho más elevados que le permitan obtener beneficios muy elevados. Con todo, hay que tener en cuenta también que los laboratorios farmacéuticos que desarrollan ese tipo de medicamentos hacen inversiones muy elevadas de recursos privados, de inversores privados, que para obtener una molécula novedosa, pues es necesario fallar en muchas otras y fracasar en el desarrollo de otros medicamentos, y que por tanto necesitan también obtener rendimientos que les permitan compensar esas inversiones fallidas con las inversiones de alto riesgo que exigen el desarrollo de estos medicamentos. Se considera que un nuevo medicamento está en torno a los $1.000 millones de inversión. Pero bueno, en todo caso es bueno saber que las empresas que tienen monopolio por tener una patente o por la razón que sea de esas barreras de entrada que veíamos antes, saben que pueden fijar precios más o menos altos en función de la elasticidad de la demanda a la que se enfrenta. Bien, hemos visto en vídeos anteriores, en un vídeo anterior, estas circunstancias, como el ingreso marginal está por debajo de la demanda, etc. Hemos visto ahora cómo maximiza el beneficio el monopolista. Vamos a ver ahora la última característica del monopolio, que es la pérdida del excedente total. Visto todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir, o podemos preguntarnos si son buenos o malos los monopolios. Bueno, podemos decir que son malos porque fijan precios altos y cantidades bajas. Podemos acudir, por tanto, a lo que decía Adam Smith sobre el peligro de los monopolios. Pero también podemos decir que las empresas ganan dinero, obtienen beneficios y también son agentes de la economía. ¿Verdad? Que va a depender también de la subjetividad de cada uno el decir si es bueno o malo según quien gane o quien pierda. En todo caso, hay una regla económica que es la que hace o permite decir con cierta neutralidad que los monopolios no son deseables y que tienen que ver con la pérdida del excedente del consumidor. Pérdida en el sentido de que nadie se beneficia de ella. Y lo vamos a ver con estos gráficos. Aquí hemos representado también una situación muy simplificada, una curva de demanda competencia negativa y una curva de oferta
horizontal, no es muy real. Estamos suponiendo ahí que hay una serie de costes constantes, etcétera, pero bueno, nos sirve a los efectos de explicar la pérdida del excedente del consumidor. Estamos suponiendo aquí que no hay excedente del productor, solamente excedente del consumidor, porque es en lo que nos queremos centrar, dejando a un lado la existencia de excedente del productor. Lo hemos visto en vídeos anteriores, este triángulo verde estaría representando el excedente del consumidor. Es decir, esa parte de la que se beneficia el consumidor por pagar un determinado precio para cada una de las unidades anteriores, para las que está dispuesto a pagar precios superiores, etcétera, y que se entiende que es una expresión del bienestar al que se llega por medio de un mercado perfectamente competitivo. Bien, cuando estamos hablando de monopolio, nos encontramos con una situación como esta. El excedente del consumidor se ve reducido a este triángulo verde también, pero hay una parte de ese excedente del consumidor que en competencia perfecta sería excedente del consumidor, por tanto sería bienestar del consumidor, del que se apropia en este caso el monopolista. Bien, ese no es el problema en sí, es decir, que al fijar un precio de monopolio por encima del precio de competencia perfecta, que sería esta parte de lo que antes era un triángulo verde, que era excedente del consumidor, se apropia el productor, el monopolista, de esa parte. Vemos que si este es el precio de monopolio, esta es la cantidad de monopolio, estos son los ingresos totales del monopolista. El problema es que hay este triángulo en rosa que antes pertenecía al consumidor, del que antes se beneficiaba el consumidor, era un excedente que era bienestar para el consumidor, que pierde el consumidor, pero que tampoco se apropia, tampoco lo aprovecha el productor, el monopolista. Es excedente que se pierde. Y este es el problema en términos económicos de existencia de un monopolio. Que fija precios elevados, fija cantidades reducidas, y eso se traduce en una pérdida de excedente. No una pérdida de excedente para el consumidor, porque se apropie de él el monopolista, porque al ser los dos agentes de la economía, no hay ninguna regla que diga que es mejor que se aproveche el excedente el consumidor que el productor. Al ser, lo importante es que lo aproveche uno de los dos agentes, productor o consumidor. El problema en este caso es que hay una pérdida de ese excedente, que no va ni al productor, ni al monopolista, ni al consumidor. Hay mucha literatura y es posible encontrar opiniones muy diferentes sobre si los monopolios son siempre buenos o son siempre malos, o si siempre hay que prohibirlos, o si son siempre preferibles a la competencia perfecta. Por ejemplo, Henry Simons, que era un economista liberal de la Universidad de Chicago, dijo una vez que el monopolio es el gran enemigo de la democracia. En realidad estaba pensando en democracia identificándola con el mercado. En los años 30, 40 del siglo pasado, ideológicamente estaba por un lado el pensamiento liberal y el pensamiento, por otro lado, el pensamiento socialista, ¿no? De manera que el monopolio se consideraba en muchas escuelas, en muchas universidades americanas, como una expresión del socialismo, por tanto una expresión de lo que se consideraba entonces un enemigo de la democracia. Pero bueno, es un pensador liberal que pensaba en su momento, y así lo expresó, que los monopolios eran indeseables porque se alejaban de ese modelo perfectamente competitivo en el que, en su opinión, debía basarse la economía. Sin embargo, tenemos un historiador de la economía como Douglas North, que fue premio Nobel de Economía, que en realidad lo que viene a decir es que los monopolios, en la medida en que se ha garantizado o han sido expresión de garantía de derechos de propiedad intelectual, pues han permitido o han sido la base para el desarrollo económico de los países. Y lo que dice es que la incapacidad para desarrollar derechos de propiedad sobre innovaciones, hasta tiempos muy recientes, hasta el siglo XIX, pues fue la principal fuente de que el cambio tecnológico siguiera un ritmo muy lento. Y una vez que se establecieron derechos de propiedad sobre innovaciones, es decir, se garantizaban las patentes, pues el cambio tecnológico y el crecimiento económico siguió un ritmo más acelerado.
Una última opinión, mucho más reciente, es la de Peter Thiel, que es uno de los cofundadores de PayPal, uno de los primeros capitalistas que inyectaron dinero, invirtieron en Facebook, y que ahora se dedica a otro tipo de empresas innovadoras, que sostiene que el monopolio creativo, que es la expresión, digamos, que recogería lo que ese monopolio que se aprovecha de innovaciones tecnológicas o de patentes, dice, significa nuevos productos que benefician a todos y beneficios sostenibles para el creador, a diferencia de la competencia. La competencia significa beneficio cero a largo plazo y una lucha para mantener, para sobrevivir y mantener el negocio. Peter Thiel se está refiriendo a negocios o a monopolios del tipo Facebook, Twitter, Uber, Tesla, PayPal, etc. Monopolios creativos, innovadores, que generan rendimientos económicos muy elevados. Es cierto que a largo plazo, pero en su opinión, ese es el tipo de empresa o estructura de mercado deseable frente a la competencia monopolística, que es lo más habitual y que no genera beneficios extraordinarios. Bien, de esta manera hemos presentado las características principales del monopolio dentro del bloque general dedicado a esos modelos de mercado de industria que se alejan, se apartan del modelo de competencia perfecta.